Buenos días, buenas tardes, como siempre. Hemos cambiado de posición, Mercedes está en el lado donde estaba yo aquí. Y bueno, es un nuevo año, ha pasado las Navidades, esperamos que para ustedes hayan ocurrido bien también, como aquí en casa, que ha sido un tiempo bonito de familia, dentro de las dificultades de las limitaciones de la pandemia, con alguna persona en la familia complicada, pero sin graves problemas. Y hemos pasado unas Navidades sencillas. Queríamos, esto igual luego se ve en junio o en mayo, no se sabe cuándo y no tiene nada que ver, pero bueno, es el momento en el que nosotros estamos, después de la fiesta de los Reyes Magos, que es para nosotros los españoles la más importante. Esperamos que para muchos países de ahí también lo sea, por los niños y por la alegría de estar juntos pues, con ellos, con los nietos, en el caso nuestro, los hijos. Bien, nosotros vamos a retomar esto que lo hemos dejado un poquito parado estos días de fiestas, y vamos a tratar el tema 241, la oración en el movimiento. Bien, antes de empezar, yo quiero hacer una advertencia, porque en los textos del padre Caffarel y en los textos franceses, en general se distingue muy claramente entre la prière y l'oraison, y por tanto, como nosotros en español utilizamos prácticamente la misma palabra de oración, pues en algunos momentos pues no se puede matizar o llegar a distinguir bien entre una cosa y otra. Utilizamos la misma palabra, que dificulta un poco la complejidad y la variedad de las situaciones, incluso de cómo el padre Caffarel al principio pues no lo exigía el concepto de oración en los responsables a los miembros del movimiento, y luego eso lo contaré yo en la siguiente reunión. Pero bueno, hecha esta salvedad, lo demás se puede seguir perfectamente, y vamos a, por tanto, a centrarnos en este tema, el primero de la serie del punto 2.4, donde hay 4 sesiones para desglosar lo que significó el padre Caffarel la oración. En primer lugar, en el movimiento, bueno, por supuesto en él mismo, después en los cuadernos de semanas de oración, que nos parece que sería un momento de comentar todo el proceso que le llevó a él hasta Trossir, después uno específico de Trossir, casa de oración, y luego pues un cuarto sobre el método del padre Caffarel, apoyados un poco en el libro de En presencia de Dios, que tradujo Mercedes hace ya 2 o 3 años. Bien. Sí, es un tema tan importante para el padre Caffarel, básico, porque toda su vida partió de ese encuentro con Cristo en la juventud, de ese momento de oración, que yo quería, antes de empezar, invocar el Espíritu Santo para que nos ayude a centrarnos bien, a decir lo que más o menos debemos decir. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bien, y yo quería empezar porque el padre Caffarel estuvo muy extrañado desde ya del principio de su juventud, de que decía él, ¿cómo es posible que tenga que multiplicar los argumentos para invitar a los hijos de Dios a estar cerca de su Padre? De hecho, hay un texto aquí de su vida en la que él dice: la oración es una necesidad vital, lo hemos visto. Los que tienen esta experiencia no pueden prescindir de ella. Pero de hecho, la mayoría de los cristianos no lo saben. Nadie se lo ha dicho. Los padres olvidan que deberían ser los maestros de oración de sus hijos, y nosotros, los sacerdotes, los maestros de oración del pueblo de Dios. Cuando unos fieles vienen a confesar su cobardía, su orgullo, su impureza, demasiado a menudo nos contentamos con decirles
que hagan un esfuerzo para no volver a empezar, en vez de llamarles la atención sobre la causa, su estado de falta de resistencia que los vuelve terriblemente vulnerables. En vez de recomendarles lo único que les permitiría adquirir una vitalidad espiritual y por lo tanto resistir a las amenazas de fuera y de dentro, la oración. ¿No es acaso más bien la Eucaristía la gran ayuda espiritual? Se preguntará más de uno, sin duda. Pero la Eucaristía en el alma que no ora es simiente en tierra sin labrar. No puede producir sus frutos. Creo poderlo asegurar después de 20 años de ministerio. El cristiano que no dedica al menos 10 minutos o un cuarto de hora a esta forma de oración, y él dice, la 96ª parte del día, permanecerá siempre infantil o más bien languidecerá. Bien, y él, estaba en ese sentido muy preocupado porque decía, sin la lectura de la palabra de Dios y sin la oración, pues hay un desconocimiento de Cristo muy grande, una falta de formación, una fe débil. Luego, pues, la gente dice que no hay tiempo, pero comentaba él, bueno, todos tenéis tiempo pues para comer y para dormir. ¿Cómo es posible que este alimento del alma, que es la oración, no le dediquéis, pues aunque sea 10 minutos al día? Y luego también notaba, incluso en algunos sacerdotes, una cierta desconfianza de la Iglesia ante la mística, como si fuera un escape frente al compromiso y frente a la misión en el mundo. Y pensar también que la oración se relegaba a comunidades contemplativas, pero no a los laicos casados, a la gente normal. Y entonces dice, no lo puedo comprender porque yo atribuyo toda acción y todo compromiso en mi vida y todas las muchísimas cosas, bueno, no lo decía así, ¿no? Todas las cosas que yo he hecho, que Álvaro comentará el próximo día, los movimientos, las semanas de oración, bueno, muchísimas cosas, todo a la oración. Y entonces, como final decía, no puedo no desear a los demás el encuentro de Cristo vivo y ese descubrimiento de que Dios es amor que yo mismo hice. Entonces, este tema de la oración es constante. De hecho, ayer Álvaro me contaba que el tiempo que dedicaba el padre Caffarel a la oración, 3 horas diarias, y luego 3 meses de desierto cada año. A lo largo de 40 años. Sí, lo confiesa él. Lo confiesa. En una entrevista confiesa él esto, dice, desde hace 40 años estoy haciendo eso, y luego lo continúa haciendo, dice su biógrafo Jean Alemán, hasta su muerte en Trosir. O sea que era algo que él experimentaba y bueno, y vivía, no predicaba sin hacerlo. Entonces, en el movimiento, pues vamos a mirar en diferentes partes del movimiento. La oración en el equipo, en la reunión de equipo, la oración que propone a todos los matrimonios, que es el Magnificat, a nivel internacional, la oración en todas las reuniones comunitarias de los equipos, ya sean ejercicios desde luego, pero sesiones de formación, sesiones de sector, de región, de superregión, las internacionales. Luego, en los puntos concretos de esfuerzo, ya a partir de 1976, porque al principio la propuso solo, que luego se arrepentía de ello, a los responsables regionales, pero... Y luego la oración de los responsables, de los que son responsables, y finalmente la oración como ligada a la Iglesia. Pues lo primero que son en la reunión de equipo, pues yo he notado y nosotros hemos notado en las reuniones de equipo que puede faltar a lo mejor alguna parte de la reunión. A lo mejor no llegas a la participación sobre los puntos concretos de esfuerzo o la puesta en común pues se queda a mitad, pero nunca una reunión de equipo, y es que de eso hemos tenido la prueba, nunca deja de tener un rato de oración, porque es que no sería una reunión de equipo, sería cualquier otra cosa menos una reunión de equipo. ¿Tú leías ahí algo, lo de la oración? No, que le pasaba a Mercedes y quería leer lo que está escrito en la Carta Fundacional de los Equipos, cuando habla de la reunión mensual
que empieza con la comida en común, luego la oración en común. Bueno, es que a veces vale la pena leer lo que se dijo en el año 47, ¿no? Sí. La oración en común es el sistema más útil para unirse en profundidad, para lograr un alma común, para cobrar conciencia de la presencia de Jesucristo entre los suyos. Pero la oración solo logra eso cuando, al ser bastante prolongada, ayuda a olvidar las preocupaciones, a implantar el silencio. Se dedica a ella por lo menos 15 minutos antes del cambio de impresiones. Bueno, aquí va de mínimos, porque luego la verdad es que normalmente dura un poquito más, en general, ¿no? Los matrimonios ponen en común sus intenciones precisamente antes de la oración. Para lograr que todos las adopten, deben presentarse con suficientes detalles y dar la impresión de que los que las recomiendan tienen mucho interés en ellas. Parece que haya como una parte previa de la situación de cada uno y lo que quisiera que apareciera en la puesta en común de sus intenciones, ¿no? Luego, y con el fin de tenerlas en cuenta en la oración, se citan las intenciones actuales de la gran familia católica, por ejemplo, cristianos perseguidos, una misión comprometida, un determinado esfuerzo de apostolado, las vocaciones sacerdotales, etc. Es decir, que tenía también una presencia de la Iglesia, de las necesidades de la catolicidad, de las intenciones, digamos, generales. Para que esta oración en común ensanche los corazones y los haga latir al ritmo de la Iglesia, se compondrá primeramente de salmos, oraciones e himnos litúrgicos que se indicarán a los equipos a través de la carta mensual. Estos en los últimos temas, bueno, siempre ha aparecido, pero en los últimos temas con mayor presencia aparecen unas oraciones litúrgicas que ayudan a centrarse recogiendo estas ideas o estas intenciones de la carta fundacional. Y la segunda parte de la oración puede confiarse a la inspiración de una o varias familias, pero conviene prever un tiempo de silencio a fin de permitir que cada uno tenga un contacto más íntimo y personal con Dios. Quizá, pues recordando nuestro equipo, pues al final empezamos y todos hacemos más o menos una oración más o menos profunda, pero a lo mejor falta ese tiempo de silencio entre unos y otros para recoger lo que el otro ha dicho, para prepararse incluso uno a lo que va a decir, pero bueno. Es que todos tememos el silencio, parece que te haga estar incómodo cuando es una de los mayores bienes que tenemos, pero bueno. Yo había resumido esta oración en la reunión de equipo que crea un alma común en 4 puntos. 1. Como se cita un texto del Evangelio y un salmo, pues normalmente te va ayudando a conocer la palabra de Dios, porque si no, muchísima gente en el fondo solo la oye en la homilía de la misa, a conocer a Cristo, a escucharle, a mirarle, y como muchas veces otros del equipo cuando rezan hacen referencia a algo que esa palabra les ha dicho, pues es muy bonito porque ya no solamente lo que tú piensas, sino que te ves enriquecido por lo que otros han sentido y han pensado también y han respondido ante esa palabra. Un poco como cuando los 2 discípulos de Emaús iban andando por el camino y se comentaban, ¿tú sabes lo que ha pasado? Y tal, pues ha pasado, o sea, es como una especie de diálogo en el que uno pues va completando lo que dice el otro en torno a Jesucristo. Un segundo punto muy bonito, que lo decía también el padre Cafarel, decía, nuestra vida es una carta de Dios, y Dios puede sacar bien de todo. Yo a veces lo pienso ahora con lo de la pandemia, digo, bueno, Dios podrá sacar bien de esto. De hecho, nosotros en nuestra vida, a pesar de todos estos problemas de la pandemia, hemos sacado algún bien de esta situación. Quizá más tiempo para poder hacer esto porque estamos más aislados, quizá nos hemos dado más cuenta de cosas más esenciales que otras, no sé. Y entonces dice, uno se pregunta ante esa palabra de Dios que le interpela, ¿qué me quiere decir Dios? No solo con su palabra, sino con este acontecimiento que yo voy a poner en común de nuestra vida en este mes, ¿no? En relación con esa palabra, ¿no? Es decir, pues una pena, una preocupación, una petición por algún hijo, por algún amigo. ¿Qué me quiere decir Dios con este acontecimiento?
La otra cosa que hay que se aprende en esa oración en equipo, muy bonita, según me dice el padre Cafarel, dice, por lo menos en un ratito al mes podíais comprender a través de la oración, podíais aceptar la actitud del pobre que somos. Entonces, es una de las cartas que dice yo me haré torrente, y dice, no somos nosotros los que provocamos el amor de Dios por nosotros, ni nuestras virtudes ni nuestra miseria son la causa. Su amor no está motivado ni por una cosa ni por la otra, y por eso mismo es espontáneo y desbordante de dinamismo creador. Dios no está a la búsqueda de aquellos cuyos valores son dignos de su amor. Él busca al pobre, en el sentido bíblico del término, es decir, al pecador, al débil, en una palabra, a aquel en el cual encuentra un vacío que llenar. Y es un momento en el que yo creo, todos nos damos cuenta un poco de que estamos llenos de muchos vacíos que llenar. Y luego, otra experiencia de esa oración en la reunión de equipo es la que nuestra pobre oración, la que hacemos en la reunión y que luego te quedas siempre pensando, no he dicho lo más importante, no he comentado esto, pues esa pobre oración la transforma el Espíritu Santo. Y hay otro texto, es también muy bonito, bueno, solo leo un trocito porque son más largos, ¿no? Pero que indica esto. Dice, una impresionante escena bíblica ilustra de manera muy sugestiva lo que ocurre en la oración cristiana. Manoaj y su mujer, de Jueces 13, que habían recibido al ángel de Yahvé, ofrecen en su presencia sobre un altar en medio del campo un sacrificio al Señor. Apilan la leña, colocan el cordero, encienden el fuego y de repente el ángel es como aspirado por la llama y sube al cielo. Un ser misterioso eleva la oración del cristiano, la orienta, la acompaña hasta el Padre Todopoderoso. Es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos expone esta admirable enseñanza en los términos más explícitos. El Espíritu acude en auxilio de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que debemos pedir, pero el Espíritu en persona intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8. Esta oración del Espíritu en nosotros es lo que otorga a nuestra oración una grandeza sorprendente. Nos acercamos cansados de corazón y de espíritu, balbuceamos pobres conceptos. ¿Qué importa? De esa madera muerta el Espíritu hará surgir una llama viva. Esta oración del Espíritu es imposible comprenderla. Una palabra, sin embargo, nos la hace cercana. Abba, Padre. Mirad, ¿no recibisteis un espíritu que os haga esclavos y os vuelva al temor? Recibisteis un espíritu que os hace hijos y que os permite gritar Abba, Padre. De este modo, lo esencial de nuestra oración radica en este impulso de ternura filial del Hijo por su Padre que el Espíritu Santo hace surgir en nuestra alma. Entonces, por muy pobre que sea nuestra oración en el equipo, en el fondo contiene estos 4 elementos. Nos hace conocer un poco más a Cristo, conocerle, mirarle, escucharle. Luego nos hace pensar en los acontecimientos que hemos pasado en ese mes y qué es lo que nos quiere decir Dios a través de ellos, cómo podemos sacar un bien incluso de lo malo. Tener esa actitud del pobre que somos y luego que por muy pobre que sea nuestra oración, el Espíritu Santo la transforma. Bueno, aparte de esa oración en la reunión de equipo está el Magnificat, que es la oración de todos los matrimonios de los equipos y que nos une a todos en el movimiento. Y de hecho es muy bonito ver en los encuentros internacionales cómo cada uno la conoce en su lengua, sí. La habla, la tiene presente. Y nos une, de cierto modo, porque es como un alma común, crea un alma común. Bueno, la oración tiene que seguir estando muy presente en las reuniones comunitarias, como he dicho antes, en las sesiones, en los ejercicios, en todo. Eso no es nunca demasiado el tiempo dedicado.
Al revés, o sea, es que produce nosotros lo hemos experimentado ya que hemos estado en tantísimos equipos de responsabilidad, en tantísimas reuniones, cuando no se dedica un tiempo verdaderamente profundo a la oración para que el Espíritu Santo nos ayude. Al final, me acuerdo cuando estábamos en la pastoral familiar, que teníamos reuniones en las que no se hacía casi oración y no conseguimos nunca sacar el directorio de pastoral familiar español. Aquello, yo le decía a Álvaro, parece el monstruo del lago Ness, que sale, vuelve a hundirse, no lo encuentras, ha desaparecido. La oración hace que haya más fruto en las cosas. Hay un texto que lo tengo aquí, que también es del padre Caffarel, sobre eso, ¿no? Dice: en muchos lugares, parroquias, movimientos, existe hoy una preocupación misionera. Claro, cuando nos reunimos, pues es con un deseo no solo de que sea para nosotros, sino para hacer una evangelización, un bien a los demás. ¿Se corresponden los resultados con las expectativas? ¿Están en proporción a los esfuerzos? Los no cristianos se hacen preguntas ante la fe de los cristianos. ¿Les seduce esa fe? ¿A qué se debe? Sería demasiado simple y demasiado simplista echar la culpa a los demás, a nuestros contemporáneos, declararles impermeables al cristianismo. Demasiado fácil decir que la pastoral tradicional está superada, que nuestros métodos de apostolado están anticuados, que hay que buscar nuevos, o perdernos en cosas administrativas, en organización excesivo, ¿no? Sin dejar de reconocer la parte de verdad de estas afirmaciones, creo que el mal es más profundo. Lo que me parece que falta en la comunidad cristiana, en los equipos también, es vitalidad. A los cristianos ya no les habita la pasión, la vehemencia. Esta inquietante anemia creo que viene de la desafección de los cristianos actuales por la oración y singularmente por esa forma de oración que es un encuentro cara a cara con Dios. Por ello no reciben la fuerza divina para actuar sin desfallecer, tienen una visión miope ante los problemas del mundo y al no estar conectados a la energía creadora les falta eficacia. Eso yo creo que los equipos lo mantienen bien, es decir, ese dedicar tiempo en todas las reuniones. También hay que hacer cosas de administración, hay que organizar, pero un tiempo importantísimo es el dedicado a la oración. Añadíamos nosotros: el Papa Francisco en su alocución de 2015 pidió a los equipos creatividad y concreción en muchos campos de acompañamiento. Pero no nos lancemos en frío a organizar planes, recursos, estrategias y gestiones, fiándonos solo en cualidades y eficacias. Tenemos que dejar un puesto muy importante, un lugar muy importante a ese soplo del Espíritu, que es el único que hará que las cosas funcionen. Eso es en cuanto a los encuentros, ¿no? Luego había otro punto que era la oración en los puntos concretos de esfuerzo. No sé si se acuerdan que al principio eran 9 obligaciones. Sí. En la carta fundacional había obligaciones de cada matrimonio. Sí. Pero es interesante, te voy a cortar un poco, quizá va en la línea de lo que vas a decir. Es interesante que esa distinción que hemos dicho antes entre prière y oración en francés, como al principio el padre Caffarel a los equipos y a los miembros de los equipos de cada matrimonio les pedía como entre esas 9 obligaciones, vamos a llamarlas así, les pedía 2 cosas. Una, rezar juntos y con los hijos una vez al día, en la medida de lo posible, puesto que la familia como tal debe un culto a Dios y porque la oración conjunta tiene una gran fuerza. Y segundo, o tercero, decía recitar diariamente la oración de los equipos. Es decir, que tenía también un componente como de consolidación de movimiento. Es decir, que todos, cuando entren en el movimiento, cuando se comprometan, tengan un elemento de unión, aparte de los temas o la editorial de la carta, que era entonces muy importante. Todo aquello luego se modifica un poco cuando en el año, luego yo en la próxima reunión lo comentaré más,
pero en el año 1970, en el encuentro de Roma, el padre Caffarel hace un discurso extraordinario de los equipos frente al ateísmo, y entonces se da cuenta de que para poder abordar esa, digamos, misión o esa acción hacía falta reforzar algunas cosas, y entonces habla entre ellas de lo de la oración, tomada así en el sentido más profundo, de todos los miembros de los equipos que se comprometieran a 10 minutos diarios. Entonces, pues eso es un poco la evolución y el cambio, y que después eso, aunque es en el 70 y ya se dice, hasta el 76 no queda concretado en el suplemento de qué es un equipo de Nuestra Señora cuando se definen los nuevos puntos o obligaciones, puntos concretos de esfuerzo. Bueno, sí, pero creo que va en la línea de lo que tú querías decir. A partir de 1976, sí, tenía yo aquí, sí, ya aparece las 6 puntos concretos de esfuerzo, y uno de ellos es oración personal, conyugal y familiar. Eso sí. Entonces, hay dos cosas, bueno, hay 20.000 cosas que se podrían decir, pero en cuanto a la oración personal y conyugal, nosotros la verdad es que hemos pasado enseguida a la oración conyugal, lo hacemos juntos, ¿no? Y hay dos cosas, dos actitudes muy importantes que, bueno, el padre Caffarel se preguntaba qué es lo más importante en la oración, Pues podríamos decir que es la inteligencia para pensar bien sobre Jesucristo. Pues no, porque entonces la persona que no es muy inteligente pues tendría una oración menos importante o algo así. Es a lo mejor el sentimiento, pues no, porque a veces pues uno no siente nada, y es a lo mejor la imaginación, pues tampoco, porque nos distraímos. Bueno, y al final él llegaba a la conclusión que lo más importante para esa constancia en la oración era la voluntad. Yo me acuerdo que una frase de Santa Teresa también en ese sentido a mí me llamó mucho la atención, que ella decía: me determiné a rezar. Y entonces ponía un ejemplo, como él encontraba esas imágenes, que le llamaba el piloto automático. Y es que dice que iba en un viaje de avión a Brasil, y que el piloto era de los equipos de Nuestra Señora, y al saber que en el avión iba el padre Caffarel, muy emocionado, le dijo a la azafata que lo hiciera entrar en la cabina de mando para saludarle. Y entonces el padre Caffarel entró y empezaron a hablar de los equipos, y dice que hubo un momento en que el piloto dejó los mandos, bueno, empezó a hablar así explicando las cosas, y vio una cara de miedo en el padre Caffarel y le dijo: no se preocupe, padre Caffarel, he puesto el piloto automático. Bueno, y él hablaba de eso, o sea, en el momento de la oración, vosotros queréis la voluntad de Dios, queréis estar en oración. Ahí es un movimiento de la voluntad. Luego a lo mejor habrá distracciones, habrá momentos en que uno pues, no se da ni cuenta de lo que está haciendo, y volvéis otra vez a poner, porque el piloto automático está puesto y está dirigido hacia el Señor. Entonces es bonito, porque te da tranquilidad pensar que por lo menos, pues si eso está hecho con tienes esa intención, pues hay por lo menos ya un primer punto muy importante para la oración. Y el segundo, que es precioso, es que se llama, bueno, le he puesto yo descender al corazón, pero que es un poco lo mismo, sobre todo para personas que como nosotros estamos tan liados en la vida, que no es lo mismo que ustedes sacerdotes, y quiero decir, pues con el trabajo profesional, con los problemas de los hijos. Y él le dice a esto, dice: la oración es abandonar esos alrededores tumultuosos de nuestro ser, porque nuestra existencia transcurre en el exterior de nosotros mismos, en esa periferia de nuestro ser, en la zona de las sensaciones, de las emociones, de las imaginaciones, de las discusiones, en esas afueras del alma ruidosas e inquietas. Y si se nos ocurre pensar en Dios, desear encontrarlo, salimos de nosotros mismos, lo buscamos fuera, cuando Él está dentro. Un poco lo de San Agustín. Ignoramos los senderos del alma que nos conducirían a la cripta subterránea y luminosa donde reside Dios. O si los conocemos, nos falta esa valentía que impulsaba a los judíos fervientes por los caminos de la ciudad santa. Quizá conquistar el centro de nuestro ser sea una empresa tan ardua como la de llegar a Jerusalén.
La oración es eso, ¿no? Abandonar esos alrededores tumultuosos de los que hablaba antes, recoger, reunir todas nuestras facultades y hundirnos con ellas en la noche árida hacia la profundidad de nuestra alma. Allí, a la entrada del santuario, ya no queda más que callarse y estar atentos. No se trata de una sensación espiritual ni de una experiencia interior, se trata de fe. Creer en la presencia, adorar en silencio la Trinidad viva, ofrecerse y abrirse a su vida desbordante. Bueno, es una actitud como profunda, estas dos actitudes, ¿no? La de la voluntad, de la determinación y la de esa especie de descendimiento al corazón. Y nosotros queríamos comentar un poquito, corto, porque no da tiempo, que también hicimos oración familiar. Y nos desesperaba mucho, nuestros hijos incluso testificaban con nosotros, a las parejas, y me acuerdo que Mercedes, la mayor, cuando acababa decía, mamá, no nos creen. Gracias a unos métodos de oración que nos facilitó nuestro amigo marianista Manolo Iceta, y que ahora hemos revisado el libro y se ha vuelto a publicar en PPC. Son unos esquemas de oración para hacer en familia. Es diferente a esta oración conyugal porque es en profundidad, una tarde entera, con un tiempo para que los niños empiecen a hablar, va llevándote a la oración, o sea, no entra tan directamente, pero como te da todos los pasos, pues es una guía, un apoyo extraordinario, porque tú no tienes que inventar nada, sino que vas siguiendo esos pasos. Incluso los niños pueden seguirlos. Sí, podía. No sé dónde está. Voy a traer el libro para que ustedes lo vean, porque vale la pena que pudieran recomendarlo, ¿no? a los matrimonios ahora con niños pequeños, sobre todo. Para nosotros esto ha sido básico, porque viajábamos mucho por lo de que éramos responsables, dejábamos mucho solos a los niños y a veces te entraba una angustia. Bueno, estaban mis padres cerca, que en el piso de arriba, pero compartíamos con ellos, o sea, ellos sabían por qué viajábamos, por qué nos íbamos, por qué teníamos esas reuniones de los equipos, porque disfrutaban tanto. Entonces esta oración en familia es mejor hacerla pocas veces, pero que quede un recuerdo, porque la bendición de la mesa o por la noche también está muy bien, una cosa corta, pero hay que hacer esta experiencia de descubrir a Cristo en familia. Y estos esquemas de oración son un tesoro. Justamente los han vuelto a publicar justo ahora en la pandemia, no sabemos si podrán, si tendrán, yo qué sé, si los han comprado, si no, porque los padres tienen miedo, no se atreven cuando... Yo a veces lo veo, cuando ves los jóvenes de TC, cuando ves otros que buscan cosas de tipo, yo qué sé, de la India, de tal, una espiritualidad, y cómo los cristianos hemos dejado de lado el ofrecer esta parte maravillosa de la oración juntos, ¿no? Álvaro lo ha encontrado. Bueno, he traído el libro porque ustedes lo puedan ver. Nos hemos convertido en editores al hacer la revisión puesta al día, digamos, del libro, y haber fallecido Manolo Iceta, pues nos dieron autorización para que pudiéramos ser nosotros los editores. Somos, no sé, la editorial es PPC, bien conocida, y valdría la pena pues que ustedes pudieran recomendar, por no explicarlo. También el libro sirve para pequeñas comunidades, en la parroquia, con los juniors, o sea, es un instrumento extraordinario, te ayuda extraordinariamente. Hay unos esquemas son de encuentros de Jesús de la Biblia, otros esquemas son para los tiempos litúrgicos más importantes, otros esquemas son signos, el agua, el pan, el fuego, y otros esquemas son también pues de la vida misma, ¿no? Nuestros mayores, con los abuelos. Bueno, son una preciosidad, la verdad, los que... Y de la Virgen. Y de la Virgen, y hay varios de la Virgen, ¿no? Sí. Bueno, ya está recomendado. Bien, la oración en familia. Bueno, entonces, la oración de los responsables. El padre Caffarel ya desde el principio pensó que si tenías una responsabilidad en el movimiento, pues tenías que hacer más oración porque todo sale de ahí, ¿no? Y nuestro itinerario yo lo resumí en 3 frases, ¿no?
Lo primero, que el primer descubrimiento de un compromiso, de una responsabilidad, siempre de un compromiso en el movimiento, siempre se hace en clave de servicio. Y es un descubrimiento elemental, pero no por ello menos difícil, pues todos tendemos a poseer, a monopolizar, a controlar, y nuestro Dios nos ha llamado a servir a los demás. Hasta cierto punto estamos dispuestos a emplear tiempo, cansancio, talentos y ponerlos al servicio de los demás. Pero estar al servicio de alguien significa sobre todo que no eres tú el que mandas, no eres tú el que guías. El servidor tiene que tomar tiempo para escuchar al que es el verdadero Señor, al que es el verdadero pastor. Cuando somos nosotros nuestros propios guías, multiplicamos los esfuerzos y la amplitud de la tarea muchas veces llega a ahogarnos. Si el Señor es el pastor, Él renueva lo que hacemos y lo hace por caminos inesperados. Hace fácil lo difícil, hace posible lo imposible. Descubrir que eres servidor de los demás y de Dios no significa solo trabajar de modo colegial, que eso es muy importante, porque te hace descubrir el don que cada uno tiene, no pedirle otro don diferente, sino el que tiene y que lo ponga junto contigo al servicio, junto con nosotros, sino dedicar sobre todo tiempo en comunidad y en pareja, a solas, a la oración, a la escucha de la palabra, a abrir el corazón a aquel que está en lo más profundo de nuestra persona, el único capaz de renovar la faz de la tierra. Seguimos otro punto, me acuerdo yo, Álvaro, que era darnos cuenta de que somos mensajeros. Se dice que no se puede compartir con otros más que aquello que uno mismo ha conocido, porque la convicción del mensajero le viene de la certeza de su encuentro personal con aquel que le ha enviado. Esta certeza está en la base de todo entusiasmo, de toda valentía, de toda actitud profética. La llamada a cualquier compromiso o responsabilidad como cristianos en la Iglesia y en el mundo es, antes que nada, una mirada de amor sobre nosotros que hemos recibido a pesar de nuestras limitaciones y debilidades. Esa mirada de amor está seguida de una pregunta personal que el Señor nos dirige llamándonos por nuestro nombre. Haber hecho esta doble experiencia en lo más profundo del corazón, cuando se nos confía una responsabilidad, cambia la calidad de nuestra aceptación. Y por último, amados. Se nos llama a amar más y para amar más nos tenemos que sentir amados. Yo me acuerdo que Manolo Iceta nos repetía siempre ese sitio del Evangelio en que el Señor le preguntó 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y luego otra vez: Pedro, ¿me amas? Y luego: Pedro, ¿me amas más que estos? Y él ya le dijo: pues Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y la única cosa que le dijo es: pues apacienta mis ovejas. O sea, es amar más. Amar se aprende, ¿eh? Porque uno cree que ama más y a lo mejor en el fondo pues no va por el buen camino. Bien, entonces, convertirnos en amados, eso lo dice Nowen en Tú eres mi amado, es el gran viaje espiritual que tenemos que hacer. Si supiéramos estar atentos, con esto acabo, a todo el misterioso proceso que nos hace conscientes de ser los amados de nuestro Dios. Convertirnos en los amados empieza por ser un anhelo, un deseo. Uno siempre duda de que le puedan querer y poco a poco aprendemos a reconocer los signos del amor, aprendemos a aceptarlos de los demás y de Dios. Y acabo diciendo que cuando uno hace oración, como el padre Cafarel nos dijo que debíamos hacer cuando fuimos a Trosir, que Señor, yo quiero lo que tú quieres, yo quisiera querer lo que tú quieres, uno percibe en lo profundo de su corazón que el Señor no quiere nada, nos quiere a nosotros y todo lo demás es solo una consecuencia. A ese ofrecimiento, Señor, yo quiero lo que tú quieres, Él responde: yo te quiero. Entonces, gracias a la certeza de esa voz que uno puede sentir en lo más profundo del corazón, el compromiso y la contemplación dejan de plantearse como un problema a resolver.
Y esas son las 3 fases de la responsabilidad. Aprender que es un servicio, que somos mensajeros y que somos amados y se nos llama a amar más. Yo me acuerdo que en nuestro equipo pequeñito de Leri, nosotros nos propusimos sobre todo querernos, porque era difícil, éramos 6 matrimonios y un sacerdote, cada uno de un país, cada uno de una lengua, cada uno hijo de su padre y de su madre, con su manera de pensar, con su vida anterior, con sus problemas, con sus... Y cuesta a veces, pero es bonito que sí que lo conseguimos porque han pasado 20 y tantos años y se fraguó tal cariño entre nosotros que nos seguimos reuniendo todos los años una semana. No podemos dejar de vernos para hacer una reunión de equipo larga, para hacer oración juntos. Bueno, y yo acababa ya, no sé, ¿voy bien? Sí. El último, que es... esto me parece que lo dice el padre Caffarel, sí. Dice, pequeñas comunidades, parroquias, movimientos, habla de todo eso, es que estemos unidos en la Iglesia. La oración y la renovación del matrimonio cristiano es una respuesta del espíritu al ateísmo moderno. Eso me parece que lo dirás tú mañana. Que no descubre lo eterno en el tiempo, le cuesta descubrirlo, ni lo espiritual en lo carnal. Son unas palabras del padre Caffarel. Es una ayuda de Cristo a su Iglesia, pues multiplica sus testigos en el mundo. Claro, hay muchas parejas en el mundo. La mayoría de la gente son matrimonios. Bueno, ahora pareja se dice, pero bueno, matrimonios. Entonces multiplica sus testigos en el mundo. Y una esperanza, decía el padre Caffarel también, donde la Iglesia es perseguida y esas familias son como catacumbas de la fe. Entonces, él decía que esa renovación del matrimonio cristiano, esa renovación en la oración, era una respuesta del espíritu al ateísmo moderno. Y nosotros también habíamos visto, que lo tengo por aquí, que nos preocupaba, ¿no? Que nos preocupaba que nos separásemos. Ahora estamos teniendo una experiencia de oración sobre la palabra de Dios preciosa. Hace ya, ¿cuántos años? 7 años. 7 años, porque somos un pequeño grupo y unos somos de los equipos, otros son del Opus Dei, otros es un movimiento carismático, sí. Otros es... profesora del colegio. Profesora del colegio. El colegio de los maristas. El hermano marista es el que nos dirige. Pero el otro Eduardo es Eduardo es de los jesuitas. De los jesuitas. Sí. Nuestra hija Natalia, que viene con nosotros, pues es cristiana de base, como si dijéramos. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que somos uno, que nos parecemos muchísimo. Entonces yo lo decía porque al principio muchos párrocos tuvieron un poquito de recelo ante los equipos porque no era un movimiento parroquial. Pero eso ha pasado, eso ya fue una cosa antigua, ¿no? Y es importante, sabiendo que la parroquia es la imagen más cercana de la Iglesia para muchísimos católicos, en ella no se agota la realidad de la Iglesia. La familia es Iglesia, las pequeñas comunidades son Iglesia, los carismas son la Iglesia, los movimientos son Iglesia, las pequeñas o grandes iniciativas de solidaridad, de oración, de encuentro de pequeños grupos son Iglesia. Y trabajar en la familia, en un movimiento y en un grupo, es trabajar en la Iglesia tanto como trabajar en la parroquia, aunque ese trabajo no esté tan coordinado. Además, este desplazamiento de los fieles hacia comunidades más pequeñas, agrupadas en torno a un cierto don del Espíritu, debe tener algún significado para el futuro de la Iglesia. No es algo negativo, sino que debería ayudar a la parroquia, a lo mejor, a repensar su identidad y sobre todo a revisar sus métodos pedagógicos. Porque a veces en una comunidad tan grande como si no crea las comunidades, las parroquias tienen los juniors, pero también los matrimonios, las personas que están solas. Bueno. Y por otra parte, o sea, que haya esa valoración de la Iglesia por todo en lo que está el Espíritu, pero el segundo problema toca de lleno a los movimientos y a las pequeñas comunidades, porque pueden tener otro pecado, como si dijéramos, pueden cerrarse en sí mismas y pueden acabar siendo sectarios.
Cuando alguien, algún movimiento, por ejemplo, algún grupo, experimenta algún don del Espíritu Santo, tiende a monopolizarlo, a construir desde ahí toda una teoría cerrada que justifica su camino, su experiencia, y sin quererlo menosprecia la de los demás, convierte ese camino en el único, y eso es un pecado contra el Espíritu. Los carismas en la Iglesia son una respuesta a necesidades de cada época histórica. Por lo tanto, no son eternos, ni son un fin en sí mismos. El amor sí lo es. Nosotros ahora servimos un carisma, el carisma de la espiritualidad conyugal. Sí. Pero es normal sentirse orgullosos del carisma que nos ha convocado y con el que nos sentimos identificados, pues es para nosotros un punto vital de referencia. Es como el nombre de nuestra familia. Pero del mismo modo que una familia no puede quedar encerrada en sí misma, pues ese amor sería un egoísmo compartido y como tal egoísmo iría perdiendo fuerza con el tiempo, es importante que cada movimiento, cada comunidad, cada grupo, cada parroquia en la diócesis, cada diócesis, se abra a los demás movimientos, comunidades, grupos, diócesis y colabore con los pastores de toda la Iglesia en un esfuerzo común. Entonces, esto es lo que queríamos acabar diciendo, es decir, que este esfuerzo de oración va abriéndose cada vez más, ¿eh? Empieza en el equipo, continúa en la pareja y en la oración familiar, continúa con todo su integración en lo internacional y entonces en la parroquia. Y luego finalmente pues en esa unión de todo en la Iglesia. Y acabo con esto. Ay, me he pasado. No. Bueno. Vamos a alegrarnos todos, parroquias, movimientos, comunidades, grupos de los carismas de todos, el Espíritu que reparte esos carismas con alegría, con libertad, sin miedo. Es mucho más generoso y menos excluyente que nosotros y Él nos marca el camino. Los equipos estamos unidos y queremos colaborar con todo lo que la Iglesia nos pida, con las parroquias, con otros movimientos, con lo que sea necesario, pero reconocemos que tenemos un carisma propio. Y nada bien, más. Muy bien. Bueno, hoy nos hemos pasado un pelín, sí, pero un pelín. Valía la pena. Bueno, estas son palabras, un poco estas últimas de Mercedes, de su libro. Pero una voz de mujer, escrito hace ya más de 20 años, Mercedes. Más de 30, más de 30. No, el libro, 20 años. Entonces, pues, también, pues a lo mejor... Bueno, es la experiencia que hemos tenido. Leíamos el libro. No quiere. Bueno... Amigos sacerdotes, estamos muy contentos de haber comenzado este año nuevo con ustedes en estas sesiones. Esperamos que sean lo que estaban esperando y que les ayude a entender bien el movimiento y la figura de Padre Caffarel, al que tanto debemos. Les dejamos y con otro buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos en la siguiente tema, el siguiente, sobre los pasos y las experiencias del Padre Caffarel sobre la oración. Hasta pronto. Adiós. Adiós.